Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Diego, ¿qué tal? Hola, Erika, David, Jaime, muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos. Hola, Diego, buenas noches a todos, a todas, gracias por estar con nosotros. Muchos temas como siempre, como cada martes, David. Así es, y vamos a abrir como siempre con un post internacional en un día de luto para América Latina. Hoy murió uno de los grandes de la historia latinoamericana contemporánea y lo dice así el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mújica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejito querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor a tu pueblo. Efectivamente, Pepe Mújica, que fue presidente del Frente Amplio del Uruguay, acaba de morir hace unas horas y es reconocido, creo que por propios y extraños, como uno de los grandes estadistas de América Latina, un presidente ecuánime, responsable, comprometido, progresista. Como pocos han gozado de una enorme popularidad, respeto, prestigio internacional. Y efectivamente con él muere una época de la izquierda latinoamericana, de la llegada por la vía de las urnas, de la democracia, de las izquierdas al poder, y hoy se despiden así en Uruguay todos sus discípulos. Diego, ¿cómo ves? Sí, efectivamente, Pepe Mújica, un personajazo, no solo en términos políticos, sino bueno, como ser humano, fue una persona de una sencillez y de una calidad humana muy interesante. Platicábamos con Erika hace un rato la cantidad de anécdotas, de frases que han subido de Pepe Mújica, y realmente una persona, como bien dijiste, con un gran sentido común, una izquierda muy clara en lo que es la izquierda, pero al mismo tiempo muy poco dogmática, ¿no? Él fue parte de los Tupamaros, este grupo guerrillero en el Uruguay de los 70, pasó un buen tiempo en prisión y usó la prisión para pensar, ¿no? Y me parece que esa es una condición que lo hace muy distinto a otros líderes de izquierda latinoamericana, que nunca, o sea, después de eso, fue un gran luchador por la vía democrática y que no tenía estos dogmatismos que caracterizan a la izquierda latinoamericana, ni la cursilería que caracteriza a la izquierda latinoamericana en algunos casos, ¿no? Así es, Erika, ¿qué piensas de la partida de Mújica? Pues muy triste, no sé, hay una sensación de tristeza más abarcadora un poco porque primero muere el Papa Francisco argentino con un modo similar, ¿no? Con una vida honesta, precaria, y luego él, ¿no? El expresidente de Uruguay, que tenía más o menos el mismo sentido. Entonces pareciera que se nos agotan las personas honestas o con modos de vida dos grandes, precarios, ¿no? Y bueno, yo aprecio muchísimo el hecho de que el expresidente haya podido pensar desde la cárcel en función de los derechos que aún no están reconocidos, pero que son llamados derechos de cuarta y de quinta generación, porque fue un presidente profundamente innovador al establecer y pensar con firmeza el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que fue el primer sistema en toda América Latina. Durante su gestión se comenzaron a elaborar los trabajos en términos del engranaje y del rediseño institucional que merecía el Estado uruguayo sobre eso. Duraron 8 o 10 años sobre el escritorio pensándolo hasta que ahora ya lo articulan y enfrentan otra serie de problemas en términos del presupuesto y de un montón de cosas, pero me parece que esa lucha fue significativa porque marca un precedente en la discusión sobre los sistemas y sobre el derecho al cuidado, a ser cuidado y a autocuidarse. Y hoy en día ese referente pues ha generado toda una composición teórico-académica en América Latina que es muy fuerte y que es referente en todo el mundo, ¿no? Entonces hay que reconocerle esa entre muchísimas otras cosas y es una lástima que ya no esté. Un político excepcional. Yo tuve la suerte de acudir a una cena en 2014 sí, Guadalajara. Aquí en Guadalajara, cuando vino a una feria internacional del libro. Y no, hombre, pues fue
una delicia porque era anécdota tras anécdota, muchas de su paso por la cárcel, cómo superó días de tortura fuertísima, de dormir en el piso con agua helada y terrible, y cómo superó todo eso, y al salir pues trabaja en temas de organización social para poder ganar una elección. Entonces yo creo que fue... Y que no le haya ganado el odio, ¿no? Exacto. Ni el rencor. Exacto. De hecho, hay una Y- película documental que Sí. retrata muy padre esa época de la cárcel, ¿no? Bueno, y le gustaba La noche más contarla. oscura. Le gustaba contarla, y más si le estabas ahí preguntando. Pero yo creo que por el símbolo y por toda la congruencia de este hombre, no debemos de dejar de hablar del bocho de José Sí. Mujica, Sí. presidente. Porque él sí fue un presidente que hablaba de austeridad y la vivía en la realidad. vivía. O Sí. sea, siendo presidente, no dejó de moverse en su bocho, ni dejó de vivir en el departamento que nos contó, que compró con mucho esfuerzo, y que a la hora que fue presidente también tenían una casa para el presidente, y él decide quedarse en el departamento donde vivió siempre, aún como presidente. No como otros que fueron al palacio. Claro. Imagínate yo les nomás. preguntaría... Digo, ese contraste de austeridad Claro. le hacía muchísimo ruido a nuestro expresidente, porque en en- realidad eran dos cosas que si los contrastabas decías, a ver, este sí, y este se me hace que nomás le está Uruguay es un país... dorando la píldora, ¿no? Uruguay es un país pequeño, también eso hay que tomarlo en cuenta. 6 millones de Como personas. 3 millones. Pero para mí, Cuando el político mucho. más importante o más reconocido de América Latina de la época reciente es Mújica. No veo a otro político de la talla, del Pues prestigio, de la Lula reputación. tenía esta gran... Ah, ahora, El el gran primer líder Lula, latinoamericano. El primer Lula, claro. Pero bueno, no. Cuauhtémoc No Cárdenas más en que el Lula caso no era mexicano. tan austero, Pues sí. que digamos, pese a No. ser líder sindical. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas en caso mexicano. Híjole, no, es que tampoco. Tampoco llega, es que, a ver, el bocho de Mújica y los zapatos negros de Francisco sí eran, Son digamos, representativos. son reales, ¿no? Sí, sí. No era discurso, eran dos personajes absolutamente austeros. Sí, claro. En fin, vamos a volver seguramente a hablar de Mújica porque sus funerales y homenajes están por comenzar. Vamos a este otro post de la red X, donde en la red del Canal 44 dice: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció desarrollar todos los esquemas necesarios para atender a la juventud de Jalisco, luego de que la universidad alertara sobre el reclutamiento forzado de jóvenes entre 15 y 19 años en preparatoria y en universidad. ¿Esto a qué se refiere? ¿Cómo lo ves este planteamiento, Pues Erika? mira, es que el Comité Especializado de Análisis sobre la Desaparición de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Jorge Ciencias Ramírez. Sociales y Humanidades, que está con académicos y especialistas que han sido absolutamente congruentes y fuertes con relación a los análisis y a los pronunciamientos que hacen desde hace ya un par de años. Coloca un post el día de ayer y un comunicado en donde señalaba claramente que hasta poco tiempo no había claridad con relación a la cifra que pudiera determinar el incremento de desapariciones, por lo menos en este rango de edades entre las juventudes de los 15 a los 19 años, pero mediante solicitudes de transparencia y un trabajo de investigación que es profundamente sólido y metodológicamente sólido, lograron determinar la cantidad de jóvenes que viven una desaparición por reclutamiento forzado, ¿no? A lo largo de una cantidad de años. Esto termina comprobando y corroborando que en realidad, pues sí, no solamente podemos especular sobre las condiciones de riesgo que viven las juventudes jaliscienses en particular, sobre todo hoy en día, por estas formas de reclutamiento forzado, sino sobre todo tumba varios discursos oficialistas que se habían venido intentando construir sobre el hecho de pensar que eran personas en un rango más amplio de edad o que se dedicaban a otro tipo de cosas y demás situaciones, ¿no? Creo que la intención del comité especializado es no solamente ser protagonista en función de esto, sino
ofrecer las cifras en función de la urgente necesidad de prevención, ¿no? De estrategias de prevención que le permitan a los jóvenes de este estado reconocer cuando se trata de un fraude, de un reclutamiento, de una oferta de laboral que no es viable, ¿no? Entonces, me parece que no hay que perder de vista que la intención final del comité es esa, ¿no? Urgir a las estrategias de prevención que son indispensables en este estado. Diego. Creo que ahí el dato que me pareció muy interesante es cómo bajó la edad de reclutamiento. Así es. Y por lo mismo también quizás hay que poner atención a los métodos de reclutamiento. Es decir, hasta hace 4 o 5 años hablábamos del reclutamiento a través de Facebook, a través de anuncios de trabajo. Hoy es a través de videojuegos. Así Entonces es. son chavos entre 15 y 19 años los que están siendo objeto de este tipo de engaños para reclutamiento forzado, que muchos de esos sabemos acabarán en estos famosos campos de entrenamiento y exterminio, hay que decirlo, con esa y no o ni una negación del exterminio. Entonces, me parece que el trabajo es muy importante y me parece bien que la presidenta lo haya subido a la mañanera. Me parece que sigue siendo muy distante su forma de atención. Es decir, lo que hizo fue instruir a Harfuch para que venga a Jalisco y se entere de cómo está la cosa. No está en el plan de decir, me voy a reunir con las madres buscadoras, que esa es la parte, ese es lo que le Como la falta gran yo a la sala, ¿no? presidenta. Mediados con Rosa Isela, ¿no? El romper el cerco y ella mojarse con las madres buscadoras, que es lo que nunca hizo López Obrador Sí, y es lo que no ha hecho indispensable. Claudia. Es un poquito más de sensibilidad. sobre el Que tema. sí lo han hecho algunas otras autoridades, pero pocas, ¿no, Jaime? A ver, Pablo Lemus ya Pablo se reunió con ellos. Creo que esa fue una decisión importante que yo creo, coincido con Diego, que le falta a la presidenta, pero yo creo que es muy de reconocer el trabajo que ha hecho este comité especializado. Este es como una evolución de un primer momento que tuvieron, que son los primeros que detectan el fenómeno que estaba sucediendo en la central, en las centrales camioneras, y en particular en la de Tlaquepaque. Ellos son los primeros que dicen, a ver, algo está pasando aquí, siguen la ruta de las desapariciones con un método, con un seguimiento muy importante, que eso es lo primero que nos hace voltear ahí y ver lo que estaba sucediendo. Son los primeros en decir, ahí están citando a los chavos también para vender coches o para comprar coches. Y luego desaparecían muchos que ofrecían un coche y les decían, quiero ver tu coche, tráemelo a la central. Y le damos una vuelta. Para ahí calarlo y no sé qué. Y de ahí desaparecían los chavos. Entonces, qué bueno que la presidenta volteó a ver ese trabajo, pero ojalá de verdad sí mande a Omar a García Harfuch y sirva. Y mande billete. Claro. Y Hay sirva que para hacer una dinero estrategia. a la inteligencia. O sea, Claro. ¿no? Sí, porque Jalisco, hoy hay un dato, tiene, otro estado tiene 3 veces más que Jalisco. Y eso que Jalisco es el número 1 en desapariciones. Claro. Entonces sí debe haber mucho más presupuesto para el comité de búsqueda. Por supuesto, y va un reconocimiento a este observatorio que dirige Jorge Ramírez, porque ha hecho una gran labor que nos ha permitido... es colegiado. Colegiado. Sí. Es colegiado, o sea, Jorge Ramírez está muy presente, pero Es está el la doctora vocero. Carmen Chinas Muchos. y Tienes razón. varias personas. A todo este equipo, un reconocimiento. Y vamos a ir a un corte y volvemos, seguimos aquí en Con Todo Respeto. En la última semana, México ha sido sacudido por asesinatos de figuras políticas. El 11 de mayo, Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz, fue asesinada durante una caravana proselitista, resultando en 4 muertos y 3 heridos. Días antes, Cecilia Rubalcaba, regidora y exaspirante de Movimiento Ciudadano en Teocaltiche, Jalisco, fue ejecutada en su lugar de trabajo. Estos crímenes reflejan la creciente violencia política en el país.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente preocupante la violencia política que se está generando en Veracruz, donde habrá elecciones locales de ayuntamientos, de Congreso local, que se van a juntar con la primera elección del Poder Judicial, y donde ha habido asesinatos como los hubo en el proceso electoral pasado, que se juntan con lo que nos pasó en Teocaltiche aquí, donde han matado al secretario del ayuntamiento, a una regidora que también era jefa de enfermeras, y como lo que ocurrió hoy en un café muy conocido ahí frente a uno de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad, donde llegaron pasadas las 8 de la mañana 2 sicarios y le dieron 15 balazos a alguien que fue un diputado federal del PRI, que fue candidato del PRI a la alcaldía de Tlaquepaque, que ahora tenía un cargo en el comité directivo estatal del PRI. Entonces, bueno, señales de toda esta impunidad y de el poder creciente de fuego, de cooptación que tienen los grupos de la delincuencia organizada, David. Así es, la violencia política irrumpió ya hace muchas elecciones y en general hace muchos años en el país, pero se ha estado recrudeciendo y ha tocado a todos los partidos políticos, pero generalmente a niveles locales. No ha habido un asesinato de funcionarios, de altos funcionarios federales o de un gobernador, salvo el caso justamente del exgobernador Aristóteles en Jalisco, pero se trata casi siempre de jefes policíacos, de regidores, de alcaldes, de diputados locales, pero aún así pues hay una desestabilización muy fuerte. En el caso de Veracruz el ambiente está muy crispado, muy tenso, hay condiciones poco propicias para ir a votar. Esto inhibe a los ciudadanos para que acudan a las urnas. Se prevé que vaya a haber una participación muy baja a pesar de que empatan 2 elecciones, que de suyo la judicial no está convocando como se quisiera. En realidad se va a colgar de la elección local, pero aún esa elección quizás sea con una bajísima participación. Y en el caso de los municipios de Jalisco, pues eso también ha inhibido el involucramiento ciudadano, la gente está muy asustada, la gente no sale de sus casas. Es decir, el impacto que tiene, y lo hemos dicho muchas veces aquí, la muerte de un político o de un periodista o de una figura pública, pues tiene un impacto mayor. No es que sea más importante ni menos, es igual, pero el impacto es mayor y eso tiene repercusiones mayores. Así es, pues pegada la elección de Veracruz y todavía faltan 2 semanas, sí se prenden focos rojos, ¿no? Platicando con un muy conocedor de Veracruz, porque él es de allá, Alberto Olvera, dice, a ver, cada elección municipal en Veracruz hay en promedio 5 muertos, 5 candidatos asesinados. O sea, no es nuevo. Veracruz tiene esta larga historia de violencia política, son 215 ayuntamientos y con muchísimas historias, digamos, de fricción. Sin embargo, lo que ha caracterizado esta elección es, uno, el choque entre las 2 figuras importantes de Morena, ¿no? Rocío Nale y Cuitláhuac García, que están enfrentadísimos están peleando el control de Veracruz. En el caso de Teocaltiche, hay que decir, son 9 funcionarios de lo que va de este sexenio, ¿sí? Entre policías, es el estado general, bajo fuego. Ahora la regidora, ¿no? Y me parece que lo que anuncia hoy el gobernador para Teocaltiche es una muy buena noticia. Bueno, lo anunció el día de ayer, se publica el día de hoy en los periódicos. Tratar de echarle todo el resto del estado a estos 3 municipios que han estado asolados por la violencia. Me parece que le falta más detalle y contenido al proyecto, pero finalmente, después de la negación de la que veníamos de Enrique Alfaro, otra vez, al igual que en el caso de los desaparecidos, me parece que es una muy buena señal del gobernador Lemos. Me parece que el proyecto está cojo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Quedaron en el que le llamaron proyecto de intervención integral, algo así. En la región Altos Norte son más municipios, pero se van a concentrar en los conflictivos: Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo. Y que luego cada secretario se va a reunir con los funcionarios municipales un poco para darle más forma, más detalle. Pues habrá que ver si funciona, doctora. Yo no diría que está cojo, digo que está cojísimo y que es una calca de lo que pasó en el sexenio de Aristóteles Sandoval,
cuando pasó lo de Villa Purificación Y y yo que también- diseñaron el proyecto de intervención que se llamaba Vamos Juntos. Y yo me voy a Y que acordar ahí empezó, exactamente. en me voy a Villa acordar de Purificación. otro que llevaron a Gilotlán, donde también llevaron Por al supuesto, gobierno estatal o sea, en pleno. la gran pregunta es, Una reunión de gabinete. la diferencia es sustancial porque tiene que ver con si, a ver, ¿qué es igual entre Vamos Juntos y lo que presenta hoy Lemus? Que los dos proyectos se activan en función de una emergencia que les es imposible solucionar. Dos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de Vamos Juntos es que la metodología era un diagnóstico colaborativo, horizontal y participativo con la comunidad para determinar acciones en función de la participación colectiva, lo cual es distinto, porque no se trata de hablar con el poder y con los funcionarios, sino con el tejido comunitario, que a veces es el que vuelve fuerte al crimen, ¿no? En términos de muchas otras cosas. Entonces, ahí hay una diferencia. Yo quisiera saber si pueden tratar de mejorarlo en función del andamiaje colectivo y comunitario. Pensar en el cuidado comunitario y en las redes que tienen que activar, porque si no, esas redes se activan en función de ser halconeos, de cuidar a los otros, de cuidar las cámaras. Es decir, eso necesita una acción muy distinta a la que anunciaron. Entonces, solo quiero recordar, no es por ser ave de mal agüero, que eso ya pasó. Cosa que me ya recuerda pasó un poquito. y no pasó nada. Y no pasó nada. No funcionó bien. Cosa que me recuerda también un poquito a lo que decíamos en el segmento anterior. Por favor, es que la gran apuesta tendría que ser un plan nacional de prevención de la violencia en general. Y sabes esos que planes hubo uno de esos con Peña Nieto que tampoco funcionó. no funcionó pero el estatal lo hizo María Eugenia Suárez de Garay, que es una gran académica, Sí, sí. y era un plan perfectamente dibujado en función de muchas cosas que yo sugeriría que lo rescaten. El tema de la prevención no se trata de acciones de ir y visitar y sentarte ahí para que no hagan nada 15 minutos. Se trata de una incidencia y una apuesta de mediano y largo plazo a cómo está el país. Entonces, hay que hacer el riesgo es reflexiones que esos alrededor 1,000 millones acaben en las arcas del crimen organizado, Pues que es el que por controla supuesto, la obra, por el que supuesto. controla Sí, todo y- lo que... Pues, no lo pueden hacer los ayuntamientos y no lo pueden hacer sin los ayuntamientos. Oye. Si nada más llega el gobierno a gastar dinero, a pintar escuelas y eso va a ser... Eso no soluciona nada. nada. Entonces yo sí tendría que hacer una invitación, ¿no? A que se abreven de algún experto y que puedan diseñar una estrategia más integral, aunque en este momento tengan encima esto a 25 días de la pacificación. No, señor Lemus, olvídese de la pacificación. En Es los un 25 discurso. días, diga que la regó. Diga que las y vamos cosas para tienen adelante. que ser de mediano plazo y apuéstele para que eso se solucione, porque no es solo Teocaltiche. Ahorita es Teocaltiche, después va a ser La Chona, después va a ser Y luego nos va a otra volver a vez saltar Gilotlán. Ocotlán y La Barca. La barca O- y luego Mazamitla. Y Mazamitla y No, este o Valle sea, de Juárez. La estimación es que ese es el tema. La estimación de algunos exfuncionarios que estuvieron en estos temas calculan que más o menos entre 25 y 30 municipios están altamente influidos o plenamente Imagínate. controlados por el crimen 30 organizado. de los De los 125. 125. Y, Dramático. y la mitad Dramático. tienen al jefe de policía puesto por el crimen. Pues sí. Sí. La mitad de los 125, Sí. como Sí, 50. sí, tienen- a ver, y ese control, como bien lo señala Erika, es porque tienen una permeabilidad social Claro. y un cobijo social muy importante, porque el trabajo que primero empezó con la corrupción a los cuerpos policiales, Luego luego a las penetró autoridades, ha ido ganando No. terreno en las comunidades a las que le dan empleo los chavos que no tienen otras Es que se opciones. vertebran o por el miedo o por la empleabilidad o por muchas otras cosas que no estamos entendiendo Y cuando- porque operan el territorio. Cuando la Operan gente te el dice, nos cuidan a todos, Exacto, ¿no? exacto. O sea, ahí y hay algo una se rompió. apropiación. O sea, ahí reconocen claramente que quien controla es el crimen organizado y no el presidente municipal, Exacto. al cual les da exactamente Así igual es. piensa. Hoy muchos colegas me cuentan que el ir a reportear a Teuchitlán y preguntarle a la gente es todo un reto. Pues claro, porque nadie Porque la responde. gente dice, Pues no. yo no quiero decir... Pero a ver, pero... o estoy es denunciando hasta a alguien que está cerca irresponsable mío. preguntarles, ¿no?
lo estás poniendo en una cámara, lo estás poniendo en el micrófono, ¿no? Bueno, es un tema del que Sí. hay mucho que hablar. Seguramente lo volveremos a retomar. Estaremos pendientes. A ver, ¿qué podemos hacer desde aquí que funcione? Sí, Por que el le bien de apueste las por el mediano comunidades de plazo. Teocaltiche, de Encarnación de Díaz, de Villa Hidalgo, que han pasado años ahí bajo la violencia. Pues nuestro mejor deseo es que ¿No funcione. empezarían también, o sería una buena idea, de repente saber quiénes son los que están generando la violencia y tratar de desarticular por la bronca? supuesto. También debe de ir de la mano, Si, ¿no? si no hacen, Paralelo. o sea, el solo desarticular la violencia no funciona, pero el solo llegar con recursos del Estado tampoco. Muy bien, pues vamos a seguir pendientes. Por lo pronto vamos al resbalón, a lo que sigue. Veamos. Bueno, pues tiene que ver con un tema que vamos a retomar más adelante de nuevo, con esta política de Estados Unidos, primero suspendiendo las exportaciones de ganado por el tema del gusano barrenador y también pues cómo está empezando a aplicar la revocación de visas a personajes de la política mexicana. Ya va un alcalde de Tamaulipas, el de Matamoros, y ahora la visa de la gobernadora de Baja California y de su marido, Erika. Carlos Torres. Qué cosa, ¿no? Vaya sorpresa. Y todavía, ay, por favor, la gobernadora diciendo que era violencia de género lo Violencia que de había vivido. género. En serio, es que esas declaraciones no ayudan, o sea, nada más lo hacen en detrimento y en descalificación de la violencia, pero bueno, Al final, la visa y la revocación de la visa se está convirtiendo en un indicador importantísimo, digamos, como de aprobación, de legalidad, De moralidad. de moralidad. honestidad, de auditoría por parte de un agente externo, que en este caso es los Estados Unidos, pero es impresionante cómo la visa se ha convertido en un instrumento poderosísimo aquí y en otros países. La revocación, el condicionamiento, etcétera, y es nota nacional, ¿no? Pues ya ahí hay un contrapeso a la 4T que no hay dentro. A ver, por lo menos ahí el de Estados escuchaba Unidos hoy está con las visas. Primero la presidenta y luego a Monreal diciendo es que no nos informan. Pues no tienen que informarles nada. ¿Qué? Es un acto administrativo. Punto. Y soberano. Y estamos esperando ¿A información. quién invito a mi casa y a quién no? No te importa. Y bueno, Sí, ¿a quién le abro la puerta? dicen que hay una larga lista ahí de funcionarios políticos en el poder, fuera del poder ya, que están poniendo... Unos sellos de Acámbaro, según las listas. Y de Acámbaro, que también hay de Acámbaro. De Acámbaro, Acámbaro también hace aire. También, que ya tienen ahí las barbas remojando. Entonces, vamos a la pausa y regresamos con más. En Guadalajara y Tlaquepaque, recientes incendios en fábricas han provocado muertes, evacuaciones y afectaciones al aire. El caso más grave ocurrió en una planta de aerosoles, donde una explosión causó un incendio de gran magnitud. Autoridades y medios señalaron deficiencias en los protocolos de protección civil y la falta de inspecciones regulares. La situación ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, revelando una posible omisión tanto de empresas como de autoridades en sus obligaciones preventivas. Tiene que ocurrir una tragedia, un accidente de este tipo para que se visibilice un problema latente, que es esta falta de protocolo, de seguridad, de inspección, de garantías a la seguridad de los trabajadores y de las personas. Y como cada cierto tiempo, cuando hay este tipo de accidentes, hay una reacción de parte de las autoridades, de las empresas, de las asociaciones empresariales industriales, que empiezan a revisar la situación de las fábricas, de las empresas. Y además de los muertos, por supuesto que causa psicosis, una movilización muy fuerte de cuerpos policíacos, bomberos, evacuación de muchas personas y un daño ambiental pavoroso. Hemos visto las columnas de humo, los incendios muy aparatosos, y eso por supuesto que afecta pues, la calidad de vida de la ciudad. Diego. A ver, primero, por lo menos no se ha logrado conectar esto con amenazas del crimen organizado, lo cual
Me parece que es una tranquilidad hasta ahora, ¿no? Porque es una seguidilla que sí hacía pensar en que había algo de intencionalidad en estos incendios. Aparentemente no. Como se pensó en aquella serie de incendios en Sí, supermercados, ¿se acuerdan? supermercados, ¿no? Acá sí. hubo lotes de autos, luego fábricas, en Sí. fin, parecía que por lo menos eso sospechar, aparentemente no va por ahí, lo cual sí es una tranquilidad. Ahora, la convivencia entre la industria y la vivienda siempre ha sido un factor de riesgo. Eso es. Las ciudades crecen, no pueden ser planeadas de hoy para 500 años, ¿no? Se van dando este tipo de mezclas. Y en el caso de Tlaquepaque, pues que fue durante mucho tiempo una muy buena zona industrial porque estaba lejos de las zonas habitacionales, hoy está absolutamente rodeada, como está pasando con El Salto. Yo creo que fue un error haber permitido la vivienda en El Salto, porque la industria siempre conlleva riesgos, Claro. más allá de que sí tenemos que exigirle mayor responsabilidad a los empresarios y mayor vigilancia al gobierno. La convivencia siempre será un factor de riesgo. Erika, ¿tú qué estás viendo en estos accidentes? Pues mira, en años anteriores la que sufría era la primavera y después todas las sierras, ¿no? Los incendios en Mazamitla, en Tapalpa y demás. Aunque todavía no se acaba la época de calor y de estiaje, apenas estamos en su fuerte y no podemos cantar victoria. Ayer justo hubo un incendio en Mazamitla y que parecía fuera de control hasta que hoy en la mañana ya dijeron que se había controlado. Sí llamaba mucho la atención que ahora le tocara al área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y a los lotes, a las fábricas. Ahora fue el sábado una fábrica de muebles y otra serie de cosas. Me parece que también esto nos habla de que para Protección Civil quizás es un poco más sencillo armar planes de atención sobre los bosques, ¿no? y que de la zona conurbada o del área metropolitana, donde el tráfico, donde las estrategias son mucho más complicadas en términos de mitigar, ¿no? este tema. Y yo sí creo que no se trata solo de protocolos o de solo de que tengas extinguidores que ayudan, pero pues no para tal magnitud, ¿no? Sino que volvamos a hablar de el diseño de la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que desde hace muchísimos años la zona industrial del Álamo requiere y grita ayuda, pero desesperadamente, ¿no? Es una zona olvidada desde las calles, desde la forma en la que las bodegas están implementadas, la forma en la que hacen los cruces. Es una zona olvidada y eso es algo que no podemos obviar, ¿no? Entonces, me parece que todas estas áreas y todas estas zonas están pidiendo no solo vigilancia, sino atención en términos de todos los servicios que deben de interconectarse, ¿no? Yo creo que eso sí es también urgente. Claro, Jaime. Veo ahí dos causas claras. Una, la poca atención que se le da a trabajos, por ejemplo, como el Atlas de Riesgos de Jalisco y del área metropolitana de Guadalajara, donde claramente pone estas zonas industriales que ya están, y voy al segundo punto, abrazadas por el desarrollo urbano, por cómo eran en un momento zonas industriales donde había una franja de amortiguamiento con las viviendas más cercanas y que eso evitaban riesgos como el de ahora, que truena una empresa y daña o hay daños colaterales con los vecinos, o que luego el fuego se propaga a otras industrias vecinas. Obviamente también hay una falta de supervisión clara, como pasa en todo esto de regulación, por falta de personal, porque seguramente la Secretaría del Trabajo y de Previsión, que también le toca una parte de esto, junto con Protección Civil, no tienen a lo mejor el personal, no tienen la metodología y el seguimiento para hacer una supervisión constante de los riesgos de las industrias que manejan, por decir algo, las sustancias más peligrosas o de mayor riesgo, que deberían de tener una supervisión permanente que no se da, no tenemos esa cultura porque las dependencias y las autoridades que tienen esa chamba, pues simple y sencillamente no la hacen, ¿no? Claro.
A ver, fíjate, después del 22 de abril avanzamos muchísimo en Protección Civil. Bueno, hubo dos grandes eventos que permitieron formar lo que ahora es Protección Civil. El sismo de 85, que dejó a Ciudad Guzmán y a toda la zona sur desconectada, y eso implementó la red de radio de Protección Civil, ¿no? Que tiene todo el estado ahí comunicado, con una red alterna a la telefonía, ¿no? Una red de radiodifusión que permite que no vuelva a pasar esa incomunicación. No sé si se acuerda, pero en el 85 Zapotlán y Zapotiltic quedaron absolutamente incomunicados durante horas. No sabíamos qué había pasado. Tardamos 2-3 días en enterarnos realmente la dimensión de la tragedia en Guadalajara. Y la segunda fue el 22 de abril, que refuerza muchísimo la conciencia de la protección civil y la importancia de protección civil desde el gobierno del Estado. Se desarrolló bastante. Lo que no tenemos, creo yo, es como ciudadanos una conciencia de lo que eso nos implica a los habitantes y del desarrollo urbano. Creo que el gran problema de planeación de esta ciudad es que los municipios siguen dando permisos, iba a decir a lo baboso, pero no, es al mejor postor, ¿no? Es con absoluta conciencia de corrupción, ¿no? Sí. Y eso ha hecho que en la ciudad, esos franjas de amortiguamiento, cuando se sacó la nogalera después del 22 de abril... Ese es el mejor ¿no? ejemplo. Se sacó de ahí, se llevó a otro lado. Bueno, ya la nueva planta de Pemex ya tiene habitación al lado. Se llevó a un lugar aislado del Salto. Hoy puedes ver en un sobrevuelo cómo todo alrededor de a donde se llevaron a Pemex ya está habitado. Si se fijan en términos de política pública, las reacciones del gobierno son mucho más fáciles porque vas al incendio, vas al accidente, reaccionas a un punto. Pero la parte preventiva es carísima porque tienes que prevenir a todas las empresas de todas las industrias de alguna u otra manera, involucrando a usuarios, a ciudadanos, a todos. Y en cambio, todo el mundo esperamos desde la sociedad que sea la autoridad quien reaccione. Entonces, eso nos va a costar muchos años de cultura, de prevención, de protocolos, en fin. Vamos a tener que ir a la siguiente sección que va a usted ver. Otra vez volvemos con la gobernadora. Perdón, me dicen que tenemos que ir a un corte. Vamos a volver en un segundo. Seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. Las elecciones judiciales de México de 2025 han generado controversia debido a la falta de competencia en muchos cargos y campañas inusuales. En al menos 49 puestos, como en Durango y Coahuila, hay candidatos únicos, lo que garantiza su elección sin oposición. Las campañas se han caracterizado por estrategias virales en redes sociales, incluyendo parodias y contenido humorístico, lo que ha generado críticas sobre la seriedad del proceso. El Instituto Nacional Electoral ha decidido posponer la revisión de impugnaciones a ciertas candidaturas hasta después de las elecciones. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Entramos a nuestro último bloque, tomando y abordando este tema que ha generado tanta controversia desde que se preparó la reforma, desde que se empezaron a formar los comités de cada poder, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, para hacer el filtro de los candidatos, las famosas tómbolas, en fin, toda una serie de controversias, de improvisaciones, de decisiones que han puesto pues en tela de juicio lo que va a resultar de esta primera elección por los juzgadores en este país. Y lo más preocupante, no sabemos si lo que resulte saldrá peor a lo que tenemos, Erika. Seguramente, no lo dudes. Cuando yo creo que ya todo el mundo ha vaticinado que va para allá, ¿no? Para hacer un desastre. A ver, particularmente yo sí voy a votar, no por convicción, sino porque tengo ahí un par de personas a las que, aunque no ganen, pues sí quiero votar por ellas, ¿no? Entonces, por eso sí voy a votar. Yo me quiero dar tiempo también para ir a votar. Sí, lo segundo también creo que
Pues evidentemente va a ser un acarreo, pues, ¿no? Del partido gobernante, y ya tienen incluso dicho por quién sí, por quién no, cómo deben de tachar, cómo no deben de tachar y lo que sea. Eso ya lo tenemos. Entrenando, ¿eh? Sí, eso ya lo tenemos lo Hay suficientemente toda una claro. operación, ¿va? Pues hay que ver de qué tamaño es, cómo se articula, ¿no? Hay que ver si es diferente a los procesos electorales, un poco tratar de definirla. A mí me parece que el ejercicio de ese día y el post de análisis es interesante, ¿no? En función de ver qué estrategias son las que van a articular, ¿no? Ahora, sí creo que ha sido un riesgo las obligaciones que les ha impuesto el INE a las personas que están candidateándose, porque no solamente porque les impide ejercer un recurso digno, sino porque les impide contratar a alguien que los lleve y los traiga, les impide tener a alguien que los grabe del celular o que les ayude a repartir volantes. O sea, eso para mí los coloca en riesgo, ¿no? Por ejemplo, una persona a la que yo conozco y en la cual confío muchísimo, que estoicamente le tocó todo el Distrito 1, que es casi todo Jalisco, ¿no? Y va municipio por municipio sola y su alma, con las condiciones de inseguridad por las que atravesamos, a mí me parece que no, que tampoco se vale, ¿no? Así es. Entonces sí creo que ese tipo de cosas, pues sí hay que ponerlas sobre la mesa. Así es, porque hay que aclarar que los distritos judiciales abarcan muchísimos distritos electorales. Así es, con este así es. amasijo que hicieron de distritos. Tú, David, ¿cómo lo estás viendo? ¿Tú vas a ir o no? Yo voy a ir a votar porque me interesa, digamos, vivir esa experiencia más como observador, como de forma Pero no te testimonial. apuntaste como observador. No, la verdad es que estoy participando en otros procesos de análisis de seguimiento, pero no como observador en lo personal, y la manera de estar un poco presente es yendo a votar. No sé si vaya a anular por primera vez una boleta, vaya a votar por algunos candidatos que primera también vez? Yo nunca he anulado un voto. ¡Oh! Yo siempre he Al votado por la opción. contrario, luchó contra el voto nulo. Es que el voto en blanco, el voto nulo, cuando no tenía sentido en este país, me parecía un desperdicio. Hoy creo que es un mecanismo, una expresión de protesta o de crítica. Siempre ha Vamos sido, a ver. siempre ha sido. Pero distinto. Siempre Pero el ha sido presidente aunque del- no del quiera instituto. aceptarlo. Pero ciertamente hay opciones interesantes que habría que ver cómo se rescatan. A mí me parece que más allá de la movilización del oficialismo para inducir el voto por ciertas candidaturas, me parece que la fragmentación y la confusión que está reinando puede llevar a un resultado incierto, es decir, donde no ganen los candidatos del oficialismo, al menos quizá entre los jueces y algunos magistrados. Quizá en la Corte sí está muy amarrado, pero en otros ámbitos quizá menos. Vamos a ver. Lo que sí es que la narrativa de que vamos a tener un mejor poder judicial porque es electo por el pueblo, de uno que era designado esa por es las pura élites, vacilada. está ganada por el oficialismo. El argumento de que finalmente hay que darle la oportunidad y de que están participando las oposiciones, de alguna manera los distintos grupos, también lo ha ganado el oficialismo. Entonces falta un tercer eslabón que tiene que ver con que la elección no se desborde o no se colapse, y aunque sean muy pocos los que voten, y aunque no sean ya los ciudadanos los que cuenten los votos, y aunque los resultados sean cargadísimos al oficialismo, como no sabemos quiénes tienen ese vínculo, pues en ese sentido quizá ganen el tercer nivel de la narrativa, y eso habría sido la captura total del Poder Judicial. Digo, yo creo que el escenario ideal sería, que no es probable que suceda, es muy improbable más bien, que el ciudadano superara la movilización partidista. No. ¿Sí? Eso no se va a lograr, pero ¿qué veo yo? Por ejemplo, la experiencia que he tenido con entrevistas de candidatos que llegan y tocan a la radio y dicen, oye, yo no tengo nadie, ¿me puedes entrevistar? Hay de verdad abogados y trabajadores que ya están en el Poder Judicial que ven en esta oportunidad la primera vez de que pueden aspirar a ser jueces, a ser magistrados. Porque dicen, antes yo no podía pensar en que había un camino para mí porque yo no tenía una palanca o no tenía un amigo político que me ayudara, qué que me ternura. recomendara, ¿no? Pero, A lo mejor con cierta ingenuidad, pero hay muchos que están así. Es demasiado yo ingenuo. creo Ay, que qué lindo. No, bueno, así lo la dicen. elección es muy perversa desde su diseño. Es decir, Sí. ¿por qué no se puede hacer campaña? Para que no gane nadie que no vayan a querer. Es decir, esto de impedir que se hagan campañas, limitar tanto los recursos, castigar tanto, es para que solo ganen aquellos que tengan
acarreo, que tengan empuje. Que vayan con los un personaje sindicatos. Con los que, partidos. como los que tú Los entrevistaste, no sindicatos tiene ninguna también. oportunidad. Dijo Noroña que esta elección es como el sexo, ¿sí? Es una violación absoluta a los derechos democráticos, ¿no? Me parece que es una de las cosas más perversas que se ha creado en este país. El sexo ¿no? delictivo O sea, el de sexo Noroña. delictivo, ¿no? O sea, yo... Asalto es terrible, sexual. ¿no? O sea, Claro, es que yo coincido en que no hay margen. No hay manera, Estos no hay casos, manera. puede haber por confusión y demás, pero estos casos que tú dices son parte del proceso de De legitimación. Bueno, pero lo hacen de manera involuntaria, ¿eh? Yo creo que lo hacen de manera involuntaria, de verdad. Hay Tontos quien está útiles algunos, sí. participando Claro. y Porque sienten no que tenían tienen otra una manera, oportunidad. ¿no? Sí. Sí, pero a ver, yo refiero el caso de mi amiga que la conozco muy bien y que es una defensora de los derechos humanos Está férrea, participando. ¿no? Erika Córdoba Catalán. Y ella lo que hace es acercarse con las personas y lo que te dice es, yo no digo solamente vota por mí en la elección, sino a ver, ¿qué problema usted ha tenido con el Poder Judicial o con la justicia más bien? Y dice, invariablemente, todas las personas, todas las puertas que yo toco, toda la gente con la que converso, todas han tenido un problema con la justicia. Todas. Y eso es significativo para mí porque deviene de algo que cotidianamente existe en realidad, Bueno, ¿no? se nos Entonces acabó eso hay el- que Se nos dimensionar. acabó el tiempo de pero como ya está aquí el 1 de junio, seguramente el martes próximo le daremos todo un bloque a este asunto de la reforma judicial. Ahora vamos a terminar con este que también es importante por todo lo que ha afectado a muchísimos usuarios de este tipo de esquemas, estos megafraudes que han pegado a Jalisco desde hace tiempo, grandes megafraudes que se siguen dando. Veamos. El reciente cierre abrupto de la aplicación OneFit en Guadalajara ha expuesto la facilidad con la que pueden operar fraudes digitales sin una supervisión efectiva. OneFit ofrecía membresías para acceder a más de 1,000 gimnasios y estudios, pero cesó operaciones sin previo aviso, dejando a miles de usuarios sin servicio y a proveedores sin pagos. A pesar de las múltiples quejas, hasta ahora solo se han presentado 2 denuncias formales ante la Fiscalía de Jalisco, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor y la regulación de plataformas digitales. Bueno, pues ahí está un caso más que alarga la lista, Diego. Tenemos aquel de AJP con toda esta historia del suicidio. Tenemos Jox Holding, que ya lo agarraron en Las Vegas. Y ahora este caso de OneFit, una aplicación para ir a muchos gimnasios, muchas sesiones de yoga, en fin, de muchas cosas. Y que ahora ya salió creo que es un indio, el dueño, que dice que no es fraude. No, a ver, habla muy mal de nosotros, decíamos, que caigamos en tantos fraudes. O sea, en ningún estado aparentemente hay tantos ingenuos que caen en estos esquemas, donde cualquier esquema que te ofrezca algo que está por encima del mercado es de alto riesgo o huele a fraude. Es decir, si alguien te ofrece lo que no está en el mercado. O sea, una ganga de esas. Una ganga que te, o sea, Y ahí vas. casas baratas, créditos baratos, rendimientos por altas. encima de lo que te dan los bancos. Todo huele a fraude. Entonces, cuando una aplicación de este tipo te ofrece algo que no está en el mercado, que sobrepasa el mercado, por lo pronto hay que dudar, ¿no? Es decir, Sí, mínimo. porque, a ver, no se puede decir que sean víctimas, porque fueron voluntariamente a meterse ahí. Entonces, no, o sea, o no leyeron el contrato, ¿sí? O sea, somos muy susceptibles a eso. ¿Quién de ustedes ha leído los términos y condiciones de Microsoft, no? La No, letra no, son chiquita. muy ¿no? largos. Chiquita. son Y muy luego te largos. roban tu información por andar usando la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, oye, ¿por qué me robaron? Porque tú firmaste, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha voracidad, mucha ingenuidad y muy poco que se puede hacer contra una sociedad que quiere eso. Y además, Y habría que añadir a eso que- quedan en la impunidad porque los detienen y pues la lana
que se quiere recuperar, ya se la gastaron. Claro, ha habido Claro. muchísimos fraudes que se van al extranjero, que disipan el dinero, que lo dispersan y recuperarlo es prácticamente imposible. A veces algunos pagan con cárcel o detenciones por temporadas cortas, pero al final son pérdidas brutales para muchísima gente. Y añadiendo lo que dice Diego, que es parte un poco de la idiosincrasia tapatía, es que a los fraudeados les da pena reconocer que fueron tontísimos, entonces mejor asumen pérdidas, porque si Calladitos, todos denunciaran, aguantan callados. serían muchos más. De por sí, la Fiscalía de Robo Patrimonial, de Daño Patrimonial, está sobrecargada si todo el mundo Sí, está denunciara, sobrecargada. porque ha habido funcionarios y personajes y personalidades que han apostado ahí, que han perdido dinero, que incluso se ha sabido y que luego dicen, no, Que en realidad no lavaban era tanto. dinero ahí. O lavaban Sí. dinero también, que es una forma de lavarlo, pero cuando el lavador le lava el dinero al lavador o el ladrón le roba al ladrón, pues hay muchos años de perdón. Se No, hace pero- ahí un cortocircuito, Y Erika. ahora es que lo delirante también es la ausencia o la falta de capacidades instaladas de la policía cibernética, ¿no? Porque muchos de estos fraudes ocurren en la web y en un montón de espacios de este tipo, los fraudes patrimoniales, los de venta de autos, ¿no? Los de los famosos lotes. Es decir, la verdad es que sí tenemos una policía cibernética que está profundamente debilitada ante todo lo que está ocurriendo en la web, ¿no? O sea, y eso no es solamente en este tema, sino también, por ejemplo, en la violencia digital, en términos de violencia de género, que cada vez aumenta y aumenta y aumenta y no tienen la capacidad instalada para poder hacer los procesos de investigación. Entonces, ahí también, sí, ya de manera seria, sí hay áreas que hay que fortalecer, ¿no? De cara a lo que Sin hay. duda. O sea, en algo ha fallado la autoridad Claro. de los 3 niveles, ¿no? Federal, Sí, estatal, sí, incluso sí, el sin municipal por las licencias, para tratar de advertirle al usuario que no le entre y que ayude Que a ayude, que no caiga ayude. tanto incauto. No le dé enter, por favor. Tanto incauto tapatío. Bueno, pues con este tema cerramos nuestra emisión de hoy. Gracias de verdad por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Gracias, Diego. Gracias a Erika. todos. Gracias, David. Hasta la Pero sobre siguiente. todo gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.